pero es uno de los cánceres que tiene más alta mortalidad, ¿no? Entonces, cuando a nosotros nos da una neoplasia pulmonar, ya sea primaria o secundaria, dependiendo del estadiaje, vamos a tener más mortalidad. En algunos casos, incluso con biológicos, podemos tener mortalidad hasta los 2 años, más del 50%. Recordemos que dentro de la gran clasificación de cáncer pulmonar tenemos 2 clasificaciones: el cáncer pulmonar de células pequeñas y el cáncer pulmonar de células grandes. Esa es su gran clasificación. Cuando nosotros hablamos de frecuencia, hasta hace unos 10 años, tanto el carcinoma epidermoide como el adeno-CA, que es el adenocarcinoma, eran iguales en frecuencia. Sin embargo, desde hace unos años, no se sabe si es el efecto del tabaco en los fumadores pasivos, no se sabe si es la contaminación ambiental que ha aumentado y tiene mucha más frecuencia el adenocarcinoma. En segundo lugar está el cáncer epidermoide. En tercer y cuarto lugar, casi igual, el tumor es de células grandes y el tumor de células pequeñas. Entonces, para nosotros el adenocarcinoma es el cáncer pulmonar más frecuente. Además, no queda en saber si es adenocarcinoma epidermoide. Yo cuando estaba en la residencia solo marcábamos adenocarcinoma epidermoide y uno que otro marcador. Ahora ya se ha determinado la existencia de las mutaciones genéticas, sobre todo de los cánceres más frecuentes como es el adenocarcinoma y el carcinoma epidermoide. Entonces, dentro de nuestros factores, recuerden que nuestros factores genéticos a nosotros nos va a predisponer al cáncer sobre la noxa ambiental, ¿no? O sea, la noxa ambiental tiene que actuar sobre la base genética. No todos los fumadores hacen cáncer. A veces hacen cáncer la esposa o los hijos que no fuman, ¿no? No se sabe muy bien, probablemente por la presencia de estos marcadores genéticos que cada individuo tiene. Sobre eso, si yo soy fumador expuesto, digamos, al arsénico, al humo, al asbesto, puedo mutar y hacer mutaciones, ¿no? Entonces, dentro de las principales mutaciones vamos a ver las mutaciones en los factores de crecimiento. Vamos a ver cómo el receptor del factor de crecimiento epidermoide es el marcador genético más importante para los cánceres. El EGFR. Entonces nosotros hablamos adenocarcinoma pulmonar, EGFR positivo o negativo, para llevarlo a un biológico o no. Si nosotros tenemos alteraciones en las translocaciones, está el gen ROS1, el ALK, el RET. Cuando nosotros tenemos activación de los oncogenes, están ya identificados el KRAS, el BRAF, el DDR2, etc. Los inactivadores de los genes supresores, ¿no? Cuando yo inactivo estos genes supresores del cáncer, por ejemplo, en los epidermoides, tengo el P53, el PTEN, el LKB. Ya están identificados, ¿no? Y translocaciones epigenéticas a nivel de las mitocondrias, del ARN, la desalquilación o las metilaciones ya a nivel del ARN o ADN. Entonces, para cada cáncer, para el adeno-CA y para el epidermoide, que son los cánceres más importantes, ya se han identificado sus marcadores genéticos. ¿Por qué? Porque en base a estos marcadores genéticos yo le puedo dar un biológico al paciente. Antes, cuando teníamos el diagnóstico de cáncer pulmonar, le dábamos la quimioterapia a ciegas. Le dábamos cisplatino, corticoide, a veces ciclofosfamida y el paciente lo sometíamos a toditos les dábamos el shock, digamos, ¿no? O sea, todo el tratamiento para el estrés. Entonces el paciente se moría, algunos no, algunos sí, y luego nos dimos cuenta que no servía de nada haberle dado la quimioterapia, porque no eran sensibles al cisplatino, porque no eran sensibles a la ciclofosfamida, etc. Entonces los llenábamos de quimioterapia, por eso el paciente decía mucho efecto secundario. Y de hecho, cuando ahora no identificamos, a veces le hacemos solo el líquido pleural,
y no tenemos tejido, el patólogo nos dice adeno-CA medianamente diferenciado, probable pulmonar, probable primario pulmonar. El oncólogo dice, ¿y ahora qué hago? Le doy pues una quimioterapia global, no específica. Puede resultar como no, y lo que pasa es que el paciente viene después de unos meses metastásico. O sea, lo único que tuvo fue efectos secundarios, ¿no? Entonces, entonces los marcadores, las mutaciones genéticas más importantes de la adeno-CA, la mayoría no se conoce, el KRAS, el receptor del factor de crecimiento epitelial es uno de los más importantes, tiene un biológico específico. De hecho, hay un biológico cuando tiene metástasis al cerebro, hay un biológico cuando tiene ese mismo adeno-CA, EGFR positivo, metastásico a hígado, metastásico a cerebro. O sea, imagínense cuánto ha logrado la ciencia, ¿no? En cambio, de las mutaciones del carcinoma escamoso son otros genes ya identificados también. Y dentro de los factores de riesgo, no me canso de decirles, el tabaquismo es el principal factor de riesgo asociado a cáncer pulmonar pasivo o activo, o, no se distraigan, o fumador de tercera mano. ¿Qué quiere decir el fumador de tercera mano? Su papá del doctor fuma y él no fuma, él es el fumador pasivo, pero tiene el tabaco a su costado. Entonces, él viene, tabaco, esas sustancias tóxicas del tabaco se pegan en la piel y en la ropa. Entonces, él le va a probablemente inducir un cambio epigenético en el otro. Entonces, miren cómo los fumadores de tercera mano pueden tener riesgo de hacer cáncer. ¿Por qué? Porque el tabaco tiene más de 90 oncogenes, algunos dicen 100 oncogenes, pero los principales identificados, las aminas aromáticas, derivados del nitrógeno, aldehídos, hidrocarburos volátiles, compuestos orgánicos, metales, inorgánicos, radón, etcétera, etcétera, etcétera. Y las sustancias que vapean también tienen muchos de estos oncogenes asociados a los lípidos, ¿no? ¿Qué se están distrayendo tanto? Caramba, Renata, pon orden. Ay, ya. A ver, chicos, ya no se distraigan, pues. Ustedes se distraigan, a mí me distraían y ya no quiero hablar. Entonces, no solamente el consumo del cigarrillo, pipas, cigarros electrónicos, cualquier consumo de tabaco. Sustancias del humo, de biomasa también, porque tienen hidrocarburos, ocupacional, el amianto, el arsénico, todo lo que es la industria que no se protege, ¿no? La industria del vidrio, la industria de la fibra, la industria del asbesto, de la gasfitería, etc. El que hace radioterapia, ¿puedo yo tener cáncer de mama, hacer radioterapia y luego hacer un cáncer? Sí. Se ha asociado a neumonitis y cáncer, ¿no? Exposición a radón en el hogar. Eso viene en los empaques de electricidad y también de la gasfitería, ¿no? Pero son muy antiguos. El que se hace tomografías, y por eso me escucharon a mí decir al paciente, si no se haga su tomografía innecesariamente, porque a pesar de que los nuevos tomógrafos ya no emiten tanta radiación como los antiguos, pero que yo me haga 10 tomografías de inicio, de medio, de final, de fin de control, probablemente sí la médula ósea que ustedes que han hecho hematología sea uno de los órganos que puede producir mayor restricción, ¿no? de esa radiación, y el cáncer pulmonar también. Obviamente, la exposición a la bomba atómica, todo lo que vive en áreas contaminadas, antecedentes familiares, el VIH se asocia mucho, todo lo que son virus y algunas bacterias hacen alteraciones. Entonces, yo puedo tener un carcinoma in situ debido al virus. Recuerden que el sarcoma de Kaposi también es un tumor maligno que se presenta en los muy inmunosuprimidos, ¿no? Y los que tienen excesos de betacaroteno, o sea, nada en exceso es bueno, ni las vitaminas, porque tenemos síndromes por hipervitaminosis. Entonces, si yo tengo exceso de betacaroteno, sobre todo en los cigarrillos electrónicos, yo puedo asociarme a cáncer de pulmón. Entonces,
Sabiendo que ya tenemos adenocarcinoma, epidermoide, de células pequeñas, de células grandes, no queda ahí porque también hay algunos tumores no clasificados. Pero no solamente es saberme si es adenocarcinoma primario pulmón, luego tenemos que saber si es adenocarcinoma lipídico, adenocarcinoma acinar, adenocarcinoma papilar, adenocarcinoma micropapilar, adenocarcinoma sólido, adenocarcinoma fetal, adenocarcinoma coloidal, etcétera, etcétera. Adenocarcinoma típico o atípico. La subclasificación de los cánceres. Luego tenemos el escamoso, que puede ser queratinizante y no queratinizante. También tenemos un grupo de tumores neuroendocrinos. Recuerden que la función del pulmón también es de defensa neuroendocrina, ¿no? Cuando nosotros tenemos un síndrome paraneoplásico, lo primero que sospechamos es en alguna tumoración. Por ejemplo, los pacientes que tienen diabetes con resistencia a la insulina y a pesar de estar en buen tratamiento, pueden tener un síndrome, un tumor neuroendocrino, ¿no? Hipersecretor de insulina o no, o de glucágeno o de la hormona antidiurética, etc. Entonces, ahí tenemos algunos tipos de carcinoma, carcinoma de células grandes, adenocarcinoma y los sarcomas. Los sarcomas también son un grupo de neoplasias malignas pulmonares, pero muy poco frecuentes generalmente, ¿no? Y los tumores de glándulas salivales que también tenemos en el pulmón, o las glándulas Bloch que también tenemos en el pulmón. E incluso hay un pequeño grupo que podría no estar clasificado en ninguno de los tumores. Ya. Cuando el cáncer está en estadio 1 o 2, no tiene síntomas, ¿no? Porque son solamente nodulares, como les decía. Entonces, a mí un nódulo pulmonar que no se siente en la pleura o que no afecta directamente un bronquio central no me va a dar síntomas. Cuando el cáncer me da síntomas es porque ya creció, ya invadió el tejido adyacente y ya dio síntomas. Entonces, si mi paciente puede tener tos, puede tener hemoptisis, puede tener dolor, puede tener disnea, puede tener alteraciones en la función respiratoria, alteraciones al deglutir, dolor torácico, mucho peor si tiene síndrome de vena cava superior o síndrome de Horner, etc. Si mi cáncer me da tos, estoy en un estadio más de 2, ¿no? Porque ya está invadiendo bronquio central. Pero también los síntomas generales de todo cáncer en general, ¿no? Pérdida de peso, debilidad, malestar general, artralgias, desórdenes, etcétera, etcétera, etcétera. Síndromes paraneoplásicos que podrían darnos, los tumores pulmonares son muy frecuentes. Por ejemplo, yo un Guillain-Barré puede ser un síndrome paraneoplásico si yo no tengo un proceso viral asociado. Ya. Entonces, ¿qué tenemos que hacer cuando mi paciente tiene, digamos, antecedentes familiares de cáncer? Encima es fumador, tiene factores de riesgo. No solamente yo tengo que estudiar el tumor, tengo que hacerle el estadiaje de los nódulos de mediastina y también tengo que hacerle el estadiaje si está metastásico. Entonces, todo paciente sospechoso de cáncer tiene que ir a una evaluación completa, no solamente del parénquima pulmonar, sino de todo el cuerpo en general. En el pulmón no nos va a faltar la radiografía, la tomografía, con contraste, sin contraste. A ver, doctora, ¿tú qué dirías? Para estudiar cáncer pulmonar, ¿con contraste, sin contraste? Con contraste. ¿Tú, doctora? Con contraste. Tiene que ser con contraste porque es la única manera de ver los nódulos en mediastina. Además es la única manera de ver si es sólido, subsólido o no sólido, porque justamente es captador de contraste o no captador de contraste. Tengo que hacerle la broncoscopía, tengo que hacerle la biopsia, ya sea por broncoscopía o percutáneo, o por último lo opero, pero tengo que sacar tejido para estudiar el cáncer. Luego, tengo que estudiar los ganglios de mediastina. Entonces, para ver ganglios de mediastina, tomografía con contraste. No queda en la tomografía con contraste, tengo que sacar el ganglio o le hago un PET scan para ver si esos ganglios crecidos son captadores, o sea, son hipercalientes, ¿no? Se dice, o sea, son altamente metabólicos. Puedo hacerle la mediastinoscopía, por broncoscopía biopsiar un ganglio,
le hago el PET scan de tal forma que yo pueda saber si ese ganglio crecido es secundario a la neoplasia o no. Luego, tengo que ver si mi metástasis está solamente en el pulmón, en el mismo pulmón, en el pulmón contralateral o extratorácico. Entonces, prácticamente le hago un scan de todo el cuerpo al paciente, porque el cáncer pulmonar es de alta mortalidad. Si nosotros hablamos del carcinoma escamoso, que es el segundo en frecuencia, es un tumor de células no pequeñas relacionado al tabaco, pero lo más importante es que tenemos una presentación del carcinoma escamoso que generalmente es central, sin embargo puede dar lesión a nivel apical, y cuando tiene compromiso apical da el síndrome o el tumor de Pankos con el síndrome de Horner inclusive, ¿no es cierto? Es un tumor generalmente central de crecimiento rápido que suele cavitarse, pero no hay una regla universal, no hay una tomografía patognomónica de cáncer. A mí me puede parecer cáncer, nódulo espiculado, signo de sol naciente, lesión satélite, cola de cometa, todo lo que describe la literatura, cáncer. Y le hago su beca y sale 3 cruces. O sea, no hay una tomografía patognomónica del cáncer. Nos puede hacer sospechar alta sospecha de cáncer, incluso puedo tener multinódulos y ser otra cosa. Por eso nosotros nos tenemos que basar en la anatomía patológica, ¿cierto? El tumor de Pankos es una lesión a nivel apical, sobre todo del sulcus superior, un poco frecuente felizmente, porque cuando se presenta, ya se presenta con el síndrome de Pankos y además con el síndrome de Horner, de alta mortalidad, porque ya no solamente está en parénquima pulmonar, sino compromete diferentes áreas, ¿no? El adenocarcinoma, como les había dicho, el primero en frecuencia desde hace muchos años. Si bien es cierto, muchos decíamos, no se asocia al tabaco y en mujeres no fumadoras, pero esas mujeres no fumadoras son fumadoras pasivas o son fumadores de tercera mano. Entonces también se asocia al tabaco. Sin embargo, de todos los cánceres, el que más se asocia al tabaco, el altamente relacionado al tabaco, es el de células no pequeñas. Generalmente, ¿no? Prácticamente los 3 tumores se asocian al tabaco. El que más se asocia es el de células pequeñas. Luego el escamoso, este también se asocia al tabaco, pero de repente no al tabaco activo, ¿no? Por eso es que antes decíamos, el adenocarcinoma da en no fumadores, pero cuando se hace el estudio retrospectivo y los grandes estudios, ahí encuentran que los pacientes son fumadores, ¿no? Expuestos al cigarrillo de diferente manera. Como ya habíamos dicho, no queda pues en decirle que solo es adenocarcinoma, hay que saber la subtipificación del adenocarcinoma y además su estudio molecular para darle el tratamiento adecuado al paciente, ¿no? Generalmente los adenocarcinomas son masas periféricas, induradas, sólidas, que no tienden a cavitarse. Pero hay que diferenciarlos, ¿no? Yo ya les había dicho. Hay varios tipos de adenocarcinoma, ¿no? Si bien es cierto, los principales puedo tener fetal, mucinoso, el cistoadenoma mucinoso, adenocarcinoma de células en año de sello, de células claras, el acinar, el papilar, el micropapilar, etcétera, etcétera. Realmente yo misma ni sé cuántos adenocarcinomas habrá. Es que cada vez cambia la guía americana del cáncer y aparece un cáncer nuevo, y aparece un marcador nuevo. Entonces, cuando nosotros vamos a los congresos internacionales, ya no habla de la lesión. Todo es a nivel molecular, todo es a nivel biológico, ¿no? Pues la terapia del EPOC, del asma, de todo, está tendiente a ser individualizada para cada paciente con un biológico, ¿no? Ya no el tratamiento global que nosotros tenemos todavía. Nosotros estamos muy lejos de hacer el estudio genético todavía, ¿no? Si bien lo hacemos, tomamos el tacto y lo mandamos gratis a Lima porque la industria cubre justamente ver qué marcador genético es. ¿Por qué? Porque nos venden el biológico a 50.000 soles, 30.000 soles, 40.000 soles de por vida, así de cada mes, ¿no? Entonces, obvio que a la industria le interesa subtipificar ahora, ¿no? Entonces,
El adenocarcinoma se reconoce muy fácilmente en la anatomía patológica, pero yo no podría saber adenocarcinoma primario pulmón, primario estómago, primario próstata. Ay, ¿qué será? Pues, ¿no? Para eso está la inmunohistoquímica que hacen los patólogos, ¿no? Generalmente tumores periféricos, grandes, sólidos, se cavitan poco, y entonces se asocia más probablemente a derrames pleurales, ¿no? Y dolor pleurítico, ¿no es cierto? En cambio, el otro, el carcinoma que es central, a hemoptisis, ¿no? Su principal síntoma será la tos y la hemoptisis. Otro tumor de células grandes, invasiones a la pleura y pared torácica. En realidad, el término de tumor de células grandes es por la microscopía que tiene, ¿no? No por el tamaño. Sin embargo, tienen crecimiento rápido también asociados al cigarrillo. Hay varios tipos también de carcinomas de células grandes, carcinoma neuroendocrino de células grandes, carcinoma basaloide, carcinoma de tipo linfoepitelioma, carcinoma de células claras, carcinoma de células grandes con fenotipo rápido. Así lo denominan los patólogos, ¿no? Tumores sólidos, grandes, generalmente periféricos. Y los sarcomas o los carcinosarcomas son muy raros, pero existe también sarcomas a nivel humano. Nosotros pensábamos que solo había sarcoma del hueso, ¿no es cierto? Pero no, también pueden haber en tejidos pulmonares. Y el tumor de células pequeñas es un tumor que no tiene la misma clasificación TNF, tiene un comportamiento abigarrado, el paciente cuando se diagnostica sí o sí se muere, o sea, tiene muy mal comportamiento. Este tumor de células pequeñas tiene alta tasa de mitosis, ¿no? También asociados al tabaquismo. Felizmente es uno de los pocos frecuentes en pulmón, de 13 a 15%, y que se asocia mucho a síndromes neuroendocrinos. ¿Qué pasa con este tumor? Entonces, yo tengo mi exposición al tabaco o a sustancias nocivas o inclusive a contaminación ambiental. Por eso, bueno, no sé, pero uno invierte en este tema de evitar la contaminación ambiental, como sí lo hacen los otros países, ¿no? El VIH, antecedentes familiares, el exceso de beta-caroteno se pueden asociar a los tumores microcíticos que tienen alta tasa de mitosis, millones de células, de un crecimiento, como les decía, anaplásico excesivo. Que si bien es cierto, cuando nosotros lo diagnosticamos, como su TNF es diferente al tumor de células grandes, de frente le damos una quimioterapia, etopósido, cisplatino, carboplatino, que podríamos dar. No tiene un biológico como tal, pero sí algunos están en estudio todavía para ver qué biológico le vamos a dar. Con muy mal pronóstico, pero el paciente se muere. A los 2 años, solo 5% de supervivencia. Se muere el paciente. Pero si está en estadio 4, el paciente se muere a los 6 meses. Casi todos los cánceres se nos mueren en estadio 4, ¿no? Pero si entra a hospital. Porque en el hospital siempre los abuelitos, sobre todo las personas mayores, hacen síndrome confusional, alteraciones de la urea, empiezan a hacer neumonías aspirativas, neumonías por aquí y por allá, y se nos mueren mucho más rápido. Otro pequeño grupo de tumores es el tumor carcinoide, como les decía, de presentaciones generalmente endocrinas de otros órganos. Difícil identificarlo porque a veces todavía el nódulo no está bien desarrollado. Entonces yo puedo debutar con un síndrome neuroendocrino, con un CIJAD o con una enfermedad unos 2 años antes de que aparezca mi nódulo como tal, ¿no? Tumores carcinoides. Bien, una tablita de resumen. Epidermoide, adenosea, microcítico y de células grandes. El epidermoide generalmente es central, afecta a bronquios, y si afecta a bronquios puede producir incluso una telectasia de crecimiento rápido y se calma. El adenosea generalmente periférico, a veces, muchas veces solitario, crecimiento lento, no se cavitan menos, ¿no? Eso va a depender
del, del ligando de proteína de muerte celular programada, ¿no? Ahorita vamos a hablar. En no fumadores, sin embargo, como les decía, se asocian también los fumadores. El microcítico central altamente invasivo, nódulos neurosecretores, síndromes paraneoplásicos, mal pronóstico, rápidamente metastatizante. Tumor de células grandes, lesiones periféricas, de crecimiento rápido, grande. Su diagnóstico a veces es de exclusión. Entonces, cuando nosotros le tomamos la pieza y la biopsia al paciente, ya, primero vamos a clasificar, ¿tumor de células pequeñas o tumor de células grandes? ¿Carcinoma de células pequeñas o carcinoma de células grandes? Luego vamos a saber el segundo nombre, el subtipo histológico, será adenocarcinoma, escamoso, microcítico de células grandes, etc. Luego vamos a hablar de este ligando de muerte programada, el ligando 1 de muerte programada. Eso me lo da, eso me tiene que decir mi microscopía óptica y mi patólogo. ¿Por qué? El ligando 1 de muerte programada, cuando nosotros lo expresamos, inhibe a los linfocitos T. Entonces los linfocitos T es una homeostasis, entonces no atacan nuestras células sanas. Pero si yo tengo una superexpresión de este ligando positivo, mi cuerpo no reconoce a las células neoplásicas y le deja un crecimiento libre. También tiene un tratamiento biológico exclusivo para poder darle a este ligando, ¿no es cierto? Entonces, mientras yo tenga más expresión, más crecimiento libre de mi tumoración voy a tener. El siguiente apellido que me tiene que dar, él es el estudio molecular. Yo tengo que saber qué mutación genética tiene mi cáncer para que yo le dé el tratamiento adecuado. De nada sirve que le dé cisplatino, carboplatina, topósilo, ciclofosfamida, azathioprina que dábamos antes, y corticoides, si yo no sé la subtipificación, porque probablemente no le ayude. Claro, un 20%, algunos pacientes irán bien, ¿no? Pero la mayoría se nos muere. Y además tengo que saber con la inmunistoquímica si el tumor es primario pulmón o puede ser metastásico de abdomen o metastásico de próstata. Entonces le hago la inmunohistoquímica. La inmunohistoquímica me sirve a mí para diferenciar, ¿no? Entonces los patólogos nos mandan ya con su inmunohistoquímica. El adeno-CA tiene este factor de transcripción tiroideo 1 positivo, también tiene el microcítico, este factor positivo, ¿no? El adeno-CA tendrá tiroglobulina negativo, nafcina positivo, CK7 positivo. Entonces, esto me lo dice el patólogo, igual el escamoso. Este factor de transcripción tiroideo negativo, nafcina negativo, el P40, el P63 positivo, el PAC8 positivo y el microcítico también así, ¿no? Entonces, a mí no me interesa que ustedes se sepan eso de memoria. Me interesa que ustedes sepan que es importantísimo la identificación, ¿no? ¿Para qué nos sirve la inmunistoquímica? ¿Para qué me sirve la subtipificación de mi cáncer? Una vez que yo tengo el hallazgo incidental y en un paciente, lo más importante es evitar la noxia, cuanto antes, ¿no? Ver la edad, la historia de cigarrillos o no, el cáncer familiar o no, la historia familiar o la historia personal. Los oncólogos dicen, ¿no? Siempre, uy, el paciente que hace cáncer, muere de cáncer, a pesar de que tiene un diagnóstico. ¿Por qué? Porque primero tuvo un cáncer pulmonar y después de 20 años un cáncer renal y después de 20 años, a pesar de que está con virus, está yendo bien, crece un cáncer, digamos, no sé, óseo, etc. Entonces hay oncogenes, hay gente que tiene los oncogenes activos, no solamente pulmonares, ¿no? Entonces, exposición ocupacional, otras enfermedades, agentes infecciosos, expuestos a cualquier NOx ambiental, no siempre identificada. La tuberculosis, y cuando nosotros tenemos una cicatriz que la molestamos, se nos sobreinfecta, una bronquiectasia que se infecta, a la larga puede hacer un adeno-CA
en la secuela tuberculosa del paciente. Entonces el paciente hemofiliza, y nosotros vemos su placa, sigue lo mismo. Probablemente ahí de repente hay alguna adenosia que nunca lo hemos diagnosticado como tal, ¿no? Tenemos que ver además los factores radiológicos. Ya habíamos hablado en la anterior clase de los nódulos, el tamaño, la forma, la densidad es único, es múltiple, es sólido, no sólido, subsólido, y lo clasifico en base a eso, ¿no? ¿Para qué me va a servir eso? Como ya les había dicho. Si el paciente tiene bajo riesgo, los nódulos de 6 milímetros no se siguen, pero si yo tengo alto riesgo, los nódulos de 6 milímetros, le puedo hacer tomografía cada año, y bueno, ver si creció o no creció. Y recuerden que ese nódulo de 6 milímetros, no, yo nunca he identificado un patólogo, un radiólogo que nos diga, oye, acá hay un nódulo de 6 milímetros. Sí, lo identificamos incluso ya en estadio 2, 3, porque ya es 1,5 centímetros, 2 centímetros, ¿no? No le hacemos caso a esto, a la guía americana de cáncer, ¿no? Si yo tengo nódulos de 6 a 8 milímetros, tengo que hacer tomografías seriadas de 6 a 12 meses con contraste. No puedo dejar de hacerlo sin contraste. Mayor de 8 milímetros, si es grandecito en un factor, en un paciente aún que tiene poco riesgo o alto riesgo, tengo que considerar tomografía cada 3 meses. El PET scan o hacerle la biopsia. Entonces, si yo tengo un nódulo de 8 milímetros en un paciente fumador, mejor lo opero, ¿no? Me evito seguirle tantos años, porque es un fumador pesado, lo tengo que operar. Ya mi anatomopatólogo me dirá, ha sido un granuloma, no sé, un virus despulido puro, yo qué sé, ¿no? Pero estamos hablando de los nódulos sólidos, de los nódulos sólidos. Si yo tengo un nódulo sólido grande, mejor lo opero en un paciente de alto riesgo. Si no lo quiero operar, tomografías cada 3 meses. Si el nódulo es subsólido, puro vidrio despulido, no, pues de repente pequeñito, menos de 6 milímetros, no lo sigo porque podría ser un virus, una neumonía atípica, un hongo, qué sé yo, o en las colagenopatías, que también hay nódulos de colagenopatías, sarcoidosis, etcétera, no lo sigo. Pero si tengo más de 6 milímetros y es vidrio despulido sólido, puedo hacer tomografías a los 6 meses y a los 12 meses, a los 2 años y luego a los 5 años. Si tengo un nódulo subsólido, ahí sí tengo que ver, igual si es menos de 6 milímetros no lo sigo, y si es un nódulo persistente, yo le hago tomografías también continuamente. Pero si yo tengo un nódulo múltiple subsólido, aún sea pequeñitos, porque como son múltiples, y no es tuberculosis, porque también, ojo, que podrían haber tuberculosis así, granulomas, subsólidos y no sólidos. Yo tendría que hacerle tomografías a los 3 a 6 meses, a los 2 años y a los 4 años. Si tengo ya nódulos subsólidos más grandecitos, cada 3 meses le hago, o incluso podría biopsia. Pero para llegar a todo ese diagnóstico yo tengo que hacerle pruebas invasivas al paciente y tomar tejido. Cuando hacemos cepillito, miramos, tomamos líquido, no tomamos tejido, al patólogo no le sirve, tenemos que biopsiar sí o sí, sacar la pieza quirúrgica para que nosotros podamos biopsiar. Esta es una tumoración, por ejemplo, endobronquial. Entonces, por una broncoscopía yo puedo tomar las muestras, ¿no? Que si es un tumor central, ¿qué tumor pienso? Células pequeñas. Células pequeñas. Ya, pero como es poco frecuente, 15% de frecuencia, otro tumor, el epidermoide, ¿no es cierto? Entonces tomo la biopsia, ¿no? Y luego tengo que hacer la clasificación TNM del cáncer. ¿Para qué me sirve la clasificación TNM? Justamente me sirve para saber en qué estadiaje estoy. Entonces, la clasificación, es muy importante el tamaño. De 1 a 3 centímetros, de 3 a 5, de 5 a 7 y 7. Así para la clasificación, ¿cierto? De 1 a 3, de 3 a 5, de 5 a 7 y más de 7. El T1A, T1B, T1C es de centímetro en centímetro, ¿no? Entonces el T1 es de 1 a 3 centímetros, a menos de 3 centímetros, ¿no? T1A, menos de 1 centímetro, T1B, de 1 centímetro a 2 centímetros, T1C de 2 centímetros a menos de 3 centímetros.
El T1 se opera, el paciente se cura. Puede no hacer quimioterapia, queda ahí. Tomografías de seguimiento y queda ahí. A ver, pues, ¿cuándo haremos ese diagnóstico? A ver si ustedes en periferia, cuando hacen serum, puedan hacer paciente fumadores o todas unas radiografías. Lo que pasa es que Paucartambo, por ejemplo, no tiene placa. Y Paucartambo es cabecera de red. Se supone que todos sus 20 establecimientos que hay en Paucartambo deberían de ir a hacerse radiografía y ya mandarnos a nosotros con la placa. El sistema de salud de Perú está pésimo. Desde que yo soy médico hace como 30 años, sigue no habiendo radiografía en Paucartambo. Entonces, vienen acá, el paciente le pedimos la placa, le hacemos la placa, le van a citar al día siguiente, o en el mejor de los casos ese mismo día, tiene un nódulo, voy a hacer la tomografía. Pero para eso tengo que hacerle urea y creatinina. Viene el día siguiente, el paciente y la tomografía le citan a la semana. El paciente no viene, se tiene que ir a cuidar a sus animales. Y ya, regresa cuando ya está peor. Y ya, pues, ya perdimos eso. Si Paucartambo nos mandaría con la placa, nosotros ya con Telesalud podríamos decir, ellos nos llaman y nos dicen, ahora hay telemonitorio, doctora, tengo un nódulo pulmonar. Yo lo cito al paciente el día que tenga su cita de tomografía. Entonces ya le cito, le hago la evaluación, todo solo para que ya le hagan la tomografía y luego le programe la broncoscopia o la biopsia o lo que sea, ¿no es cierto? Pero ese proceso que no funciona en Perú, que no creo que funcione a lo largo de los años, les aseguro que cuando me jubile va a seguir así. Ya, el T2 es de 3 a 5 centímetros, el T2A de 3 a 4 y el T2B de 4 a 5. El T3 de 5 a 7. Y acá el T3 varía, no solamente el tamaño, sino la invasión de los tejidos, ya la invasión de los tejidos adyacentes. El T4, un tumor gigante, y de hecho el T4 es un estadio 3 o un estadio 4. Es un tumor grande de 7 centímetros. Sin estudiar los Ns, yo ya podría definir mi T4. ¿Cuánto me invade? Invasión de mediastino o invasión hacia otros órganos. No solamente veo el tamaño, la T es de tamaño, tengo que ver los nódulos pulmonares. Puedo ver los nódulos pulmonares iliares, mediastinales, cervicales y todo lo que está alrededor del pulmón, ¿no? Entonces, yo en base al estudio de mi cadena ganglionar, tengo que saber que puedo utilizar un PET scan, una mediastinoscopia o una biopsia, ¿no? Para hacer el estadiaje de los nódulos. Y luego el M. El M significa metas. Yo no quiero que se aprendan porque, chicos, yo ni sé la clasificación. Sé que es difícil. Agarro mi tablita y leo. Es más, que como no hacemos mediastinoscopia, solamente nos basamos en la tomografía general y vemos cuántos nódulos hay grandes y calculamos, a ver que en base al tamaño, en base a la metástasis, como todos llegan en el estadio 3, 4 es fácil, porque generalmente llega ya metastásico, con derrame pleural. Ya tiene derrame pleural, es estadio 4, ya es metastásico a pleura. Ya es estadio 4, pues ya no necesito estudiar, porque aún no tenga nódulos, ya invadió la pleura. Entonces ya cambió su estadio, entonces yo ya no necesito invadir. Entonces yo para el examen no quiero que ustedes se memoricen. Sí tienen que saber el tamaño, y tienen que saber que el N significa los nódulos y que el M es metástasis. Ya, yo me conformo con eso. El metastásico. El metástasis, también hay metástasis 1A, 1B, 1C1, 1C2. Ay, yo no sé, estos papólogos que los oncólogos son los que tienen. Y de hecho la industria oncológica es la más millonaria, ¿no? Millones de soles invertidos. O sea, lo que pasa es que probablemente los ricos no mueren pues de tuberculosis, no mueren de infecciones, mueren de cáncer. Y ellos son los que invierten en salud, ¿no? Ya. El M1A, metástasis muy cerca a mi pulmón, a mi primer pulmón, al pulmón contralateral inclusive, ¿no? El M1B ya salió del extratorácico, pero extratorácico muy cerca hacia el pulmón. El 1C, extratorácico, metástasis a un solo órgano. El metastásico C2
múltiples órganos afectados. Eso lo vamos a ver en dibujitos. Ahí está. Ahí está. Entonces, el tamaño. El tamaño es importante. El T1 es de 1 a 3 centímetros. El T2 es de 3 a 5 centímetros. El T3 es de 5 a 7. Pero ahí yo no solamente valoro el tamaño, valoro también invasión a los órganos vecinos. En el T3 no solamente importa el tamaño, sino también invasión a órganos vecinos. El T4 es un tumor grande, más de 7 centímetros, y obviamente que invade a mucho más tejidos. La cadena ganglionar de mediastino es sumamente compleja. Tenemos 13 cadenas ganglionares, algunas son accesibles y algunas no son accesibles. Por eso hacemos el PET scan. El N1, mi tumor está ahí en el pulmón y mis ganglios son iliares en el mismo lado del tumor. El N2 puede tener ya los ganglios subcarinales. El N2A, el N2B puede tener múltiples ganglios subcarinales e incluso iliares y mediastinales del mismo lado. El N3 ya es múltiples. El N3 es el más fácil de reconocer porque tiene cadenas contralaterales, en el otro lado también, puede haber en el mismo lado, incluso en el contralado, y extratorácicos, generalmente de la cadena cervical. Si nosotros vemos los dibujitos, no es difícil. El metastásico 1A en el mismo tórax, por ejemplo, al otro pulmón. El 1B ya tiene a otro órgano, pero solamente única metástasis. El 1C, múltiples tumores metastásicos en un solo órgano. El C2, el metastásico C2, múltiples tumores. Entonces, el más maligno, el peor pronóstico, obviamente, es el tumor metastásico 1C2, porque está crecido. Entonces, yo en base a mi TNM, esta es la clasificación ganglionar, la metastásica, yo voy a estadio 1, estadio 2, estadio 3, estadio 4. Y los estadiajes no se lo aprendan porque yo tampoco no lo sé, chicos, y yo lo leo. Entonces viene mi paciente y yo facilito, asteo nomás mi tablita y yo diagnostico. Además que esa es la función de los oncólogos. Entonces, como ustedes no van a ser oncólogos, a mí solo me interesa que sepan. El T, tamaño, el N, nódulos, el M, metástasis. A ver, vamos a hablar rápido. Todo lo que tiene metástasis es estadio 4. Facilito. Mortalidad, más del 50% a los 2 años. O sea, 6 a 8 meses de sobrevida. ¿No es cierto? Y nuestros pacientes vienen en el estadio 3 y 4. Si ya tiene derrame pleural y metástasis mi paciente, o es un 3B o ya es un metastásico y ya está arruinado. Por ejemplo, la paciente que le hemos hecho la otra vez la biopsia era hemotórax, ¿no es cierto, chicos? Era hemotórax. Si era hemotórax, tenía un tumor más grande de 7 centímetros, esa señora ya llegó en estadio 4, facilito, ni la estudiamos, solo vimos su tomografía y decimos, la punción era hemotórax, cáncer. Ya no estamos a hacer todo. Lo más difícil es evaluarlo pues en el estadio 1 o en el estadio 2 porque son nódulos pequeños, hay que ver la mediastinoscopia. ¿Por qué me interesa ver esto? Porque según esto yo le voy a dar la quimioterapia o el biológico a mi paciente. En el estadio 1 y el 2 se opera. El estadio 1 se opera, no se da quimioterapia, dependiendo del seguimiento que yo le hago y puede quedar ahí. El estadio 2 se opera y le puedo adyuvar con quimioterapia. El estadio 3 ya no es operable, el estadio 4 ya no es operable. Le hago quimioterapia adyuvante nomás. Luego los N, cuando ya tiene ganglios, ya el paciente en un estadio 2B. Entonces, si no tiene ganglios, sigo siendo tumor pequeñito, estadio en 1. Pero yo ya tengo ganglios, inclusive ahí al costadito iliares, nomás pegaditos al tumor, ya soy en estadiaje 2B, ya no me opero.
hago quimioterapia. Puedo operarme, pero con quimioterapia adyuvante o de preferencia no se opera el paciente. ¿Sí? Entonces, miren, el metastásico estadio 4. Los ganglios en el estadio ya desde el estadio 2B. Todo lo que no tiene metástasis o no tiene ganglios y es pequeñito, menos de 5 centímetros, puede ser todavía ser rescatable el paciente, ¿no? 5 centímetros no da síntomas. Si está en el medio del tumor, no da síntomas, chicos. Ya mi estadio 3 cambia por el tamaño y por los ganglios, ¿ya? Entonces, ¿qué es importante recordar? Que en el estadio 1A, yo lo opero, hago resección mediastino, exploro si no hay ganglios, queda ahí, o puedo hacerle seguimiento y darle quimioterapia adyuvante. Depende de mis ganglios, depende si lo opero o no, porque no todos son operables. ¿Qué tal es un abuelito con falla cardíaca, con fibrosis, con tanto? Yo podría hacerle radioterapias adyuvantes. Pero si es un estadio 1B, también lo opero, ¿no? Y puedo darle quimioterapia adyuvante o no, depende de mis ganglios, depende de mis ganglios. Por eso cuando operan hacen resección ganglionar, los cirujanos de tórax, ¿no? Y después del estadio, a partir del 2, ya no lo operamos, le damos quimioterapia y biológicos. Cuando nosotros damos biológicos, tenemos que ver la mutación. Podríamos darle cisplatino a toditos, etopósido, carboplatino a toditos, y bueno, pues quedamos acá. Pero si nosotros subtipificamos qué marcador está, yo le voy a dar a mi paciente tratamiento. Yo no le puedo dar el erlotinib, por ejemplo, a un paciente que tiene KRAS positivo o que no es un adenosea. No serviría de nada. Tengo que estar seguro para subtipificarlo y darle el biológico. Ay, existen tantos biológicos, chicos, pero en el hospital regional tenemos el erlotinib, el bevacizumab, tenemos en el hospital. Entonces ahí necesitamos subtipificar nada más. Y además que nosotros no miramos todo. Nosotros subtipificamos el gen EGFR, luego el KRAS y el ROS, que el Lima no los hace, ¿no? El KRAS también subtipificamos. La quimioterapia, y vamos a solo conocer la quimioterapia, no vamos a aprender, porque no de nada me sirve que memoricen y al final no lo podamos emplear. Quimioterapia combinada con anticuerpos monoclonales. Terapia de mantenimiento después de la quimioterapia de primera línea también existe. Inhibidores de la tirosincinasa, tenemos inhibidores, ahí está el erlotinib. Terapia dirigida al gen EGFR. Inhibidores de la sinasa del linfoma anaplásico, inhibidores del BRAF, inhibidores ROS, inhibidores del receptor de tirosincinasa, inhibidores del RET, etcétera, etcétera, etcétera. Inhibidores del MET, inhibidores de puntos de control inmunitario de quimioterapia o siniestra, inhibidores del blanco de rapamicina, tratamientos localizados. Puedo hacer láser, endobronquial, radioterapia, etcétera, etcétera. Como ven, tenemos muchos biológicos y oncológicos que no lo tenemos disponible en el Perú. Y lo más triste es que a pesar de que yo le doy un biológico al paciente, se han demostrado resistencia adquirida a la quimioterapia en cáncer pulmonar. O sea, yo ya identifiqué el cáncer, ya sé que es su marcador, ya le voy a dar un biológico y el cáncer hace un mecanismo de defensa para no morir y tiene resistencia, así como la tuberculosis de MDR, el cáncer también tiene resistencia a los biológicos a través de múltiples cambios, reparación del ADN, etcétera. Así es el organismo, pues así quiere vivir el paciente, ¿no? Y tenemos mecanismos de resistencia a la quimioterapia en cáncer pulmonar. ¿De qué dependerá? No lo sabemos muy bien, no sabemos qué alteraciones hay, pero las células tumorales tienen sus propios mecanismos de defensa para que nosotros, a pesar de que yo le doy un inhibidor de este gen, yo puedo tener una mutación secundaria en el gen y ya mi tratamiento biológico no le sirve al paciente. ¿Puedo no operarlo a mi paciente? Claro, puedo no operarlo, depende de muchos factores, sobre todo del estadiaje.
y del estado funcional del paciente, ¿no? Lo más importante, siempre nos recalcamos nosotros, la dieta es muy importante desde la gestación, desde la calidad de comida del gestante, desde la calidad de aire de la gestante, desde el riesgo de infecciones de los recién nacidos y la contaminación ambiental. Muy bien, chicos. Todos están durmiendo, ¿ah?